Buenos días a todos. A nombre de Iraltus les damos la bienvenida a nuestro webinar Proceso de Procura, donde veremos su importancia y la diferencia entre comprar por necesidad contra generar valor. A través de esta serie de webinars buscamos acercar a ustedes una propuesta de conceptos y reflexiones que, en nuestra opinión, pueden ayudarlos a posicionar el proceso de procura en un nivel más estratégico dentro de su organización. En esta ocasión contaremos con un invitado muy especial, José Luis Gómez Góngora. Por parte de Iraltus, nos acompañan Francisco Enríquez y Pablo Vargas. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que su micrófono y cámara estarán desactivados a lo largo del webinar. Sin embargo, si a lo largo de la presentación tienen alguna pregunta, pueden enviarla a través del botón de Q&A que aparece en su barra inferior. La mayoría de estas serán contestados al final. Muchas gracias, los dejo con Francisco. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a nombre de Iraltus. El día de hoy queremos platicar y compartir con ustedes un tema que consideramos de gran relevancia, especialmente en estos momentos en los que las empresas están enfrentando momentos difíciles producto de la pandemia, pero no exclusivamente de este momento. Lo hace muy relevante justamente la crisis por la que atravesamos. Sin embargo, es un tema a considerar en la constitución de las empresas y en el desarrollo mismo de estas. Ante una situación de crisis como la que vivimos, el reto es encontrar fuentes adicionales para la generación de valor económico. Y en esta procura, o sea, en el proceso de procura, es en donde nosotros en Iraltus identificamos una importante oportunidad para este propósito, que no siempre está muy atendida dentro de las organizaciones. Muchas veces el proceso de compra no necesariamente tiene la perspectiva de un área estratégica dentro de la organización. Generalmente la generación de valor se asocia principalmente al proceso productivo y por supuesto al proceso comercial. Eso significa que es ahí donde empezamos a generar valor y queda el proceso de procura visto más como un área operativa y de costo para alimentar los procesos productivos o de transformación. Fortalecer el proceso de procura no solo abre oportunidades, también prepara a la organización para incorporar prácticas que más adelante practicaremos en este y otros webinars, pero que hacen realmente de la procura un área estratégica que empieza a contribuir mayormente al negocio, a la generación de valor. Justamente para esto, el día de hoy tenemos un invitado experto en el tema y es José Luis Gómez Góngora. José Luis, además de que, bueno, ahí lo voy a poner, un poquito su trayectoria, un poquito algunos puntos relevantes de su trayectoria, pero bueno, más allá de eso, para referencia de ustedes, yo puedo compartir con ustedes que con José Luis lo conocemos, lo conozco yo personalmente e Iraltus desde hace muchos años. No solamente es un amigo y colaborador de Iraltus, sino que realmente tiene una experiencia importantísima de más de 20 y tantos años dentro del área de procura. Y en esa experiencia le ha tocado liderar equipos en las áreas de compras enormes, en donde ha tenido que incorporar elementos estratégicos, ha tenido que trabajar con volúmenes de transacciones enormes, de gran complejidad. En las épocas más recientes a mí me tocó platicar y trabajar con él en algunos temas para incorporar mecanismos e instrumentos de abastecimiento estratégico. Todo esto da a José Luis pues unas credenciales enormes dentro del mercado. José Luis, si puedes ya, no sé si estamos viendo la cámara de José Luis. Bueno, José Luis lo que tiene ya es una experiencia enorme dentro de esta área y entonces pues lo hace realmente una de las personas más indicadas para poder platicarnos cuáles son aquellas prácticas o aquellos elementos que podemos empezar a incorporar dentro de nuestras organizaciones. Así es que José Luis, bienvenido. Ahí estás, excelente, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Te dejamos con la audiencia y los dejo en muy buenas manos, en manos de José Luis. Por favor, José Luis, adelante. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias, Iraltus, por esta oportunidad que me da de poder platicar con ustedes, expresarles la experiencia que he tenido a través del tiempo laborando en áreas de procura y abastecimiento. Y bueno, platicarles realmente lo que hicimos en la última etapa de mi vida laboral en una organización, y que fue muy importante y que me permitió aprender a dejar de comprar por necesidad a generar valor. Exacto. Muy bien, José Luis, te dejo adelante. Gracias.
Nuevamente, muchas gracias, Paco. Bueno, yo creo que todos en algún momento dado nos hemos preguntado qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Pues esto también se lo preguntan las organizaciones. Si la forma en la que están desarrollando sus procesos los están haciendo de manera adecuada, si están obteniendo de ellos el valor que buscan, si son procesos rentables, etcétera. Y el proceso de procura no está exceptuado de ello. Por esa razón, sí, en la última organización que trabajé, nos dimos a la tarea de investigar realmente qué significaba procura, porque veníamos trabajando de muchos años de una manera tradicional, ¿sí? A través de la cual sí se habían generado en su momento los departamentos de compras, pues crecieron un poquito en la organización, etcétera. Llegó un momento en que vimos que en otras latitudes estaban haciendo las cosas de manera diferente. Entonces, investigamos la palabra procura. Y ahí es donde entendimos que esta deriva del vocablo latino procurare, ¿sí? Que es un verbo que tiene varias acepciones. Y si nos referimos a lo que señala la Real Academia Española, vimos que una de ellas era la acción o efecto de procurar. Y entonces entendimos por qué de manera tradicional este fue el enfoque que nos guió para desarrollar las acciones de buscar actividades de la entidad, ¿sí? Para que ellos lograran sus metas y objetivos. Sin embargo, éramos simplemente gestores y como gestores, ¿sí? Pues no teníamos mayor incidencia en la generación de valor dentro de la misma. Entonces, en ese momento, pues vimos que la definición del proceso de procura estábamos definiendo era la gestión del proceso de procura. Por otro lado, nos dimos cuenta que otra de las acepciones, ¿sí? Iban encaminadas al cuidado asiduo de los negocios. Y que el cuidado del negocio, pues entre otras cosas, es hacerlo rentable. Que se obtengan beneficios de lo que se hace para la consecución de los objetivos del negocio como tal. Y que la definición que habíamos hecho de gestión de la procura estaba dirigida exclusivamente a las adquisiciones de los proyectos que realizábamos, ya sea desde dentro o desde fuera de la organización. Y eso nos hizo ver que de alguna manera las áreas de contratación podíamos generar valor a la organización, que las áreas de contratación podíamos, ¿sí?, buscar la forma de cómo hacer las cosas mejor. Y eso nos llevó, ¿sí?, a ver qué estaban haciendo en otras latitudes, qué estaban haciendo otras empresas o industrias a nivel mundial, ¿sí?, que las estaban convirtiendo en exitosas, que eran casos de éxito y teníamos que ver qué habían hecho para poder llegar a ser un caso de éxito. Entonces, sí, pues investigamos cuáles eran las mejores prácticas de industrias similares, ¿sí? Y vimos que pues ellos se estaban enfocando a la eficiencia y al valor agregado, ¿sí? Que estaban buscando, dependiendo del nivel o tamaño de la organización, ¿sí?, hacer una organización central de compras, que se basaban en metodologías de abastecimiento estratégico, de gestión por categorías, para poder maximizar, ¿sí?, la función, que buscaban la forma de cómo realizar servicios compartidos integrados a través de mejores tecnologías y herramientas de compra, ¿sí?, y que eso conllevaba en sí para poder concretar y realizar pues una mejor gestión del talento. Y eso obligó a que nos hiciéramos una autoevaluación, un diagnóstico de cómo estábamos haciendo las cosas al interior.
¿Por qué? Porque esto nos iba a significar un cambio en la cultura, en la forma de realizar el proceso de compras, el proceso de procura. Y entonces, a la hora de que mapeamos la forma de cómo estábamos haciendo las cosas, nos dimos cuenta de que había varios retos en el camino. Dentro de esos retos, ¿sí?, identificamos que estábamos comprando de una manera reactiva, que como área de gestión de compras exclusivamente lo que hacíamos es que atendíamos el requerimiento de un área sustantiva. Nosotros no nos veíamos todavía como área sustantiva, y que atendíamos el requerimiento y hasta ahí quedaba. Ya atendí la necesidad, se compró, y lo que viene después, pues ojalá salga bien. Y entonces, pues el reto era hacer las formas de una manera distinta. Y entonces tendríamos que buscar cómo comprábamos de manera proactiva, cómo hacíamos las cosas para que en lugar de esperar, ¿sí?, a que hubiera un requerimiento inmediato para cubrir una necesidad, cómo nosotros podíamos ir previendo el tiempo, la forma para cubrir esa necesidad a través de un programa. Asimismo, ¿sí?, identificamos que las cosas también las hacíamos de esa manera porque estamos enfocados a cumplir la norma o la política interna. Que dentro de ese marco normativo que se había establecido, ¿sí?, exclusivamente hacíamos justo y estrictamente lo que ese marco normativo nos señalaba. Y con esto no quiero decir que es bueno salirse del marco normativo. Lo que quiero decir es que dentro de ese marco normativo podemos hacer las cosas que nos permitan generar valor a la organización. Y que las áreas de contratación podríamos dejar de ser simplemente áreas gestoras para convertirnos en áreas rentables. Asimismo, también vimos que comprábamos consolidando necesidades exclusivamente, ¿sí? Que si iba a comprar yo tornillos, pues únicamente salía a comprar tornillos. Y las tuercas formaban parte de otro proceso de contratación. Y eso, en lugar de generar valor a la empresa, pues nos generaba un gasto. El tiempo, en ocasiones, no coincidían en las entregas, ¿sí? Y lo que se requería era contar con el tornillo y la tuerca al mismo tiempo. Y entonces vimos que si agregábamos la demanda, ¿sí?, que si buscábamos la forma de cómo todo aquello que interviene en una etapa de un proceso productivo se hace al mismo tiempo, podíamos lograr, ¿sí?, pues minimizar tiempos de paros de planta, hacer que el tiempo que estuviera la planta parada fuera el menor posible, porque cada día que se encuentra parada una planta nos cuesta dinero, etcétera. ¿Sí? También, pues nos dedicábamos exclusivamente a hacer contrataciones tácticas. Hoy se requiere esto, ¿sí? Pues es lo único que hago porque, por la realidad, hoy tengo que atender esta parte. Si eso me significa mantener ciertos niveles, ¿sí?, de operación, qué bueno. Si no, no es problema del área de contratación, es problema de otra área. Y sin embargo, nos dimos cuenta, ¿sí?, que la forma más conveniente era llevar a cabo contrataciones estratégicas. Contrataciones que se definieran a través de un programa, de una planeación perfectamente bien estructurada, ¿sí?, y que nos diera la oportunidad de atender las cosas en tiempo y forma, no nada más para solventar la necesidad del momento, sino para que previéramos cualquier situación que se pudiera dar en el tiempo, ¿sí?, y que estuviera fuera de nuestro alcance. Y entonces, pues empezamos a ver la forma de cómo esas contrataciones estratégicas, ¿sí?, las pudiéramos integrar de manera conjunta con las áreas productivas, con el objeto de que esto generase valor a la organización. Asimismo,
sí, pues de manera tradicional solamente ejecutábamos el proceso de contratación, como ya mencioné, sí, y hasta ahí era la participación de las áreas de contratación. Pero en otras empresas, en otras organizaciones similares que ya tenían un proceso de procura más avanzado, ¿sí? Lo que hacían es que ellos diseñaban sus esquemas de contratación. Lo que hacían, ¿sí? Es que buscaban cómo no nada más administrar los contratos, sino también, ¿sí? Diseñar, ¿sí? Esquemas para prevenir y mitigar los riesgos. Sí, que en lugar de facilitar nada más el proceso, teníamos que extender los procesos para poder, ¿sí? Cumplir con todas las necesidades de la organización y no de forma, ¿sí? Particular a cada una de las áreas que requirieran un bien o un servicio. Que podíamos hacer, sí, con esa agregación de demanda, cubrir las necesidades de no una sola unidad de negocio, sino de todas las unidades de negocio que requieran un bien o un servicio similar. También nos dimos cuenta que aparte de ser un área administrativa subordinada, ¿sí? Había áreas de operativas que se dedicaban a la contratación, que en lugar de estar exclusivamente, ¿sí? Atendiendo el core de su materia, ¿sí? Se dedicaban a contratar. Y entonces descuidaban tareas primordiales en las áreas de producción, en las áreas de comercialización, en las áreas de logística, etcétera, ¿sí? Para dedicarse a contratar. Y ese fue el momento en que definimos que teníamos que hacer un área estratégica, que deberíamos de pasar de ser un área de gestión a ser un proceso que formara parte del macroproceso y que interactuar de manera estratégica con los diferentes procesos de la organización. También, ¿sí? Analizamos las capacidades y habilidades del personal con el que contábamos. Sabíamos, ¿sí? Que la mayoría de las personas cuando llegamos a una área de contratación, pues aprendíamos del día a día, no traíamos, ¿sí? Las competencias para realizar la función. Y entonces teníamos que buscar que en lugar de ser empíricos, ¿sí? Y tomando en consideración que el personal es el capital, o uno de los capitales más importantes de la organización, pues teníamos que invertir en él. Y entonces teníamos que capacitarlo, ¿sí? Que teníamos que buscar la forma de cómo, ¿sí? Crecieran y ampliaran sus competencias, que se volvieran personal profesional y experto en el proceso de contratación. Y también salimos a buscar ya a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? ¿Qué organizaciones se dedicaban a certificar, ¿sí? El proceso de procura y al personal que realizaba el proceso de procura? Con ello, creamos especialistas en la materia. Por otro lado, también nos dimos cuenta que exclusivamente evaluábamos el cumplimiento del procedimiento. Lo hicimos bien, salió bien, compramos bien, pues hasta ahí quedaba, ¿sí? Pero al final del camino eso no nos agregaba valor. Que realmente lo que teníamos que evaluar era el impacto de la cadena de suministro, ¿sí? En la cadena de valor. Que si lo que habíamos hecho, no nada más nos habíamos generado ahorros por salir a comprar lo más barato, sino que lo que estábamos haciendo nos generaba un mayor valor porque comprábamos con la persona indicada, en el momento indicado, con la calidad y oportunidad, etcétera, que se requerían, ¿sí? Y eso nos permitió, ¿sí? Darnos cuenta
que la realidad era que teníamos que buscar la forma de cómo cambiábamos nuestra forma de hacer las compras, las iniciativas de compra que realizábamos, ¿sí? Para buscar una mejora continua. Que de cada vez que hiciéramos algo, de que cada vez que quisiéramos hacer un procedimiento de contratación, ¿sí? Sacáramos, visualizáramos lo bueno y lo malo y entramos en un proceso de mejora continua para cada día hacer las cosas de mejor y que nos permitiera eso lograr el objetivo que estábamos buscando. Crear la generación de valor, ser un proceso rentable. Asimismo, también, pues exclusivamente contratábamos con proveedores y prestadores de servicios sin considerar su desempeño. Lo que hacíamos es que salíamos a hacer un análisis de mercado, en ocasiones nada más con 3 o 5 cotizaciones, normalmente con proveedores que tradicionalmente nos venían surtiendo ciertos insumos, ¿sí? Y si lo hacían en tiempo, si entregaban en tiempo, qué bueno. En todo caso, el área usuaria era la encargada de calificar si entregaban en tiempo o no. Si los productos venían con la calidad requerida, pues en todo caso se les llegaba a penalizar si en el contrato se consignaba, ¿sí? Que si había un problema en la calidad de los bienes o servicios, bueno, iban a tener consecuencias, etcétera. Pero vimos que industrias similares que tenían procesos de procura en un nivel mucho más maduro, lo que hacían eran evaluaciones de desempeño, sí, encaminadas posteriormente a hacer alianzas estratégicas con sus proveedores y contratistas. Encaminadas, sí, a buscar la forma de cómo hacer del proveedor un socio y no nada más un prestador de servicio. Y entonces, sí, todo esto nos llevó a ubicarnos en un nuevo enfoque del proceso de procura. Este nuevo enfoque es el que nos iba a llevar realmente al cambio cultural de la forma de cómo veníamos haciendo las cosas a cómo queríamos hacerlas. ¿De qué situación estábamos en este momento y en qué situación nos queríamos posicionar? ¿Sí? Que a través de conocer cuáles eran nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿sí? Podríamos mejorar la forma de que veníamos haciendo las cosas. Y entonces, ¿sí? Nos dimos cuenta que el generar valor económico a la empresa, ¿sí? Que el llevar o establecer metodologías de abastecimiento estratégico, ¿sí? Que el realizar una mejor relación con proveedores y contratistas nos podía dar ventajas competitivas, ¿sí? Nos podría realmente generar ahorros a la empresa, no exclusivamente derivados de contratar al precio más bajo, sino de buscar la forma de cómo consolidamos esas contrataciones en el tiempo con nuestros proveedores y contratistas. Y entonces nos dimos la tarea de implementar una metodología de abastecimiento estratégico, analizando la situación actual, ¿sí? Analizando el gasto y el mercado proveedor. Esto nos permitió definir estrategias, ¿sí? Que nos permitieran obtener beneficios potenciales en el tiempo. Y lo más difícil, implementarlas. Implementarlas haciendo, como señalé, alianzas con proveedores y contratistas, ¿sí? Enfocadas a obtener mejores condiciones. Y un ejemplo para ello se los voy a dar de la siguiente manera.
hubo una época en que cuando había un solo proveedor de un bien, porque era el proveedor primario, el fabricante original, porque no había nadie más, nadie más que lo fabricara en el país o a nivel internacional, pues contratábamos bajo las condiciones normalmente que nos ponía el proveedor, no bajo las condiciones que nosotros poníamos. Y entonces, ¿sí? ¿Por qué no buscar un ganar-ganar? ¿Por qué no buscar una etapa de negociación con él, ¿sí? Que nos permitiera que los dos obtuviéramos, lográramos los objetivos y las metas que de acuerdo a la filosofía y al objeto de cada una de las organizaciones se había formado. ¿Y qué hicimos? Buscamos la forma de cómo hacer convenios directos con ese proveedor que nos permitieran garantizar los bienes y servicios en el tiempo, en las mejores condiciones de mercado. Y eso se dio después de analizar qué es lo que había en el entorno. Si lo más conveniente, ¿sí?, era salir a hacer un concurso cuando sabíamos que nada más iba a presentar uno, o mejor de una vez, conveniar con ellos para hacer compras directas o de las políticas establecidas en la organización, pero que nos trajeran beneficios en el tiempo. Y de ahí, pues establecimos nuestra propia definición del proceso de procura, la cual, sí, escribimos de la manera siguiente: realizar la contratación de bienes, servicios y obras necesarios para la ejecución de los proyectos a través de procesos que generen valor económico al negocio, una efectiva relación con proveedores y contratistas e implementando modelos de abastecimiento. Esto fue el resultado de todo el análisis que hicimos sobre qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien y hacia dónde queremos ir. Dependiendo del tipo y tamaño de la organización, y esto lo comento así porque no hay una receta de cocina, se definen los hitos que integran cada una de las etapas del proceso. Las etapas, ¿sí?, parten de una fase de planeación a una fase de contratación y una fase de administración. Y de acuerdo al tamaño de la organización es como las tenemos integradas dentro de una estructura. Nosotros decidimos que la estructura debería de hacerse por cada una de las, debería integrarse por cada una de las etapas, ¿sí?, que componen el proceso. Y así es como se creó un área de planeación, ¿sí?, la cual se encargara de elaborar la cartera de proyectos, de verificar que se contara con el presupuesto, con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de esa cartera, de identificar en primera instancia el tipo de proceso a través del cual se tendrían que llevar a cabo las contrataciones, ¿sí?, que los paquetes de contratación efectivamente contemplaran la agregación de la demanda y las diversas metodologías de abastecimiento estratégico que se hubieran establecido en la organización, que teníamos que partir y tomar de manera directa en consideración los inventarios, ¿sí?, no nada más del sistema de inventarios que teníamos implementado, máximos y mínimos, para contratar exclusivamente cada vez que llegara a un nivel el inventario, salir a contratar exclusivamente ese bien,
sino que teníamos que buscar la forma de cómo hacíamos que esos inventarios se convirtieran en estratégicos. Que buscáramos modelos en los cuales minimizáramos el costo del inventario. Que identificáramos que había bienes de lento movimiento, de lenta rotación, ¿sí? Y que no era necesario mantenerlos dentro del almacén porque eso nos significaba un costo. Entonces teníamos que buscar cómo hacíamos alianzas con nuestros proveedores para que esos bienes, en lugar de tenernos nosotros, ¿sí?, estuvieran en consignación o estuvieran en resguardo en los almacenes de nuestros proveedores y que se fueran surtiendo de acuerdo a las necesidades del proceso productivo, etcétera. ¿Sí? Y bueno, y que de ahí se detonaba la solicitud de pedido para llevar a cabo la etapa de contratación. En la etapa de contratación, ¿sí?, una vez, ¿sí?, que se definía el tipo de proceso, pues nosotros lo que hacíamos en esa área era identificar si realmente era el proceso adecuado. Si venía de un área de abastecimiento estratégico, no tenía, de la metodología de abastecimiento estratégico, inmediatamente se implementaba como estaba establecido, ¿sí? O bien, si se hacía de manera independiente, pues teníamos que identificar si teníamos que hacer una licitación, porque había muchos oferentes en el mercado, y entonces, pues eso nos podía dar, pues obviamente, ventajas competitivas para obtener mejores condiciones de precio y de oportunidad. O teníamos que hacer una invitación a un número reducido de proveedores, porque no había muchos oferentes en el mercado, o que si era un proceso crítico en la organización, donde los expertos, las empresas o las industrias o las organizaciones expertas para poder desarrollarlo estaban perfectamente bien establecidas. Hacíamos procesos competitivos, entre los cuales, sí, a través de los cuales les solicitábamos a ellos que nos dijeran, pues, cuál debería de ser, sí, la mejor ingeniería para desarrollar el proyecto, y que nos dijeran el costo de esa ingeniería y el costo de ese desarrollo, y los poníamos a competir entre ellos mismos, ¿sí? Y utilizábamos diferentes, sí, fórmulas para poder determinar cuál era la mejor oferta. O bien, si teníamos que hacer una adjudicación directa porque había un solo proveedor en el mercado que nos pudiera satisfacer la necesidad. Pasábamos a elaborar el proyecto de contrato, lo mandamos al área jurídica para su revisión, ¿sí?, y se formalizaba el mismo. Y entonces pasaba a la etapa de la administración, ¿sí?, en donde en esta área se generaba el pedido de orden de compra, dependiendo del tipo de organización, ¿sí?, y de quien controle los recursos presupuestales para llevar a cabo las contrataciones, es donde se genera el pedido de orden correspondiente. En su caso se entregan los anticipos, se otorgan los anticipos y así está consignado y pactado dentro de los contratos, ¿sí? Si se trata de procesos críticos, se establecen, ¿sí?, pagos por avances físicos, ¿sí?, durante la etapa de fabricación o la etapa de ejecución de los servicios o de las obras, ¿sí? Se busca que haya una perfecta coordinación, ¿sí?, y organización para tener estimaciones oportunas, y esto sobre todo es en el caso de las obras, ¿sí? Se supervisa que las adquisiciones y los servicios se den en tiempo y forma. Y pasamos a un proceso de facturación, ¿sí?, a través del cual se liquidan los bienes o servicios contratados, y en su caso, particularmente en algunos servicios relacionados con la obra y las obras, pues entra a etapas de conciliación de precios. En conclusión, aquí lo que quiero mostrar es que estas etapas,
se dan en cualquier organización, independientemente del tamaño. Lo que sí es importante es los hitos a través de los cuales llevamos a cabo estas etapas y la interacción que cada una de ellas tiene en el tiempo con los diversos procesos sustantivos que componen el macroproceso de la organización. También es muy importante señalar hoy en día, sí, que independientemente del proceso cultural que nos lleva a cambiar, sí, las formas de cómo hacemos las cosas, sí, la forma de cómo comprábamos por necesidad a cómo hacemos hoy las cosas para generar valor económico a la organización, hoy tenemos un ingrediente adicional. Un ingrediente adicional, sí, derivado de la pandemia, derivado de una situación sanitaria para la cual no estábamos preparados y que nos obliga hoy en día, sí, a que de manera urgente las empresas y los negocios se adapten a las nuevas circunstancias, a la nueva forma de cómo se están haciendo las cosas. Que seamos más creativos y que innovemos. Que muchas de las cosas que tuvimos que hacer en la etapa crítica de la pandemia llegaron para quedarse. Y que todo ello, sí, lo tenemos que enfocar hoy en día para ver cómo reactivamos de manera más rápida la economía del país. Cómo reconstruimos las cadenas de suministro que se rompieron por el hecho de que tuvimos que dejar de trabajar o que tuvimos que dejar de producir, tuvimos que dejar de hacer lo que veníamos haciendo día a día porque tuvimos que entrar en una etapa de confinamiento. ¿Cómo logramos una mayor colaboración entre las empresas? ¿Cómo elevamos la compatibilidad de la industria nacional con el objetivo de que más rápido reactivemos la economía del país? ¿Cómo vinculamos la demanda real con la oferta? Hubo bienes y servicios que se tuvieron que dejar de fabricar o de prestar por el simple hecho de que tuvieron que cerrar temporalmente las empresas. Y muchas otras de manera definitiva. Entonces tenemos que buscar cómo lo hacemos. ¿Cómo logramos, sí, que con la oferta que hoy tenemos cubrimos la demanda? ¿Cómo satisfacemos la necesidad tanto de compradores como de proveedores, sí, con lo que hoy tenemos? Y considero que uno de los puntos importantes a través de los cuales, del cual los podemos lograr es a través de un buen proceso de procura. Pues ahora lo único que me resta es pasar, ¿sí?, a las conclusiones y siguientes pasos. Y perdón si piensan que nos equivocamos y que tuvimos un error en presentarles esta lámina vacía. No, es a propósito. ¿Por qué? Porque como señalé, no hay una receta de cocina para implementar un proceso de procura en las organizaciones por diversas circunstancias. Porque hay muchas situaciones que influyen directa o indirectamente en cómo nosotros vamos a diseñar o a establecer nuestro proceso de procura. Lo importante, ¿sí?, es que cada uno saquemos nuestras conclusiones. Lo importante es que tomemos este ejercicio como un espejo y nos veamos en él y regresemos a las preguntas que señalé al principio de la exposición. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿O en dónde nos queremos ver? Si la etapa de madurez en la que nos encontramos, ¿sí?,
es una etapa que nos permite obtener y generar valor económico a la empresa. Y si no es el caso, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo? No lo puse aquí, pero en la presentación que va a quedar, sí, ya de manera fija en los medios electrónicos, sí, en la página de Iraltus, me voy a permitir proporcionarles una ruta crítica que nos va a permitir identificar la madurez en la cual se encuentra nuestro proceso y en la cual vamos a tener nosotros, ¿sí?, que mapear el resultado del diagnóstico que hagamos, de la autoevaluación que nos hagamos. Y donde vamos a definir, ¿sí?, a dónde queremos llegar en el tiempo y cuánto tiempo nos va a llevar para realizar todos aquellos, sí, pasos que tenemos que adoptar para lograr, sí, el grado de madurez deseado. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Espero que la experiencia que les di a conocer aquí, sí, que es un caso real que vivimos en una de las ocasiones para las cuales presté mis servicios, sí, y que es un caso de éxito hoy en día, les sirva, sí, y que los culmine y los invite a realizar y revisar qué están haciendo el día de hoy y cómo lo están haciendo. Muchas gracias por todos, gracias por la oportunidad y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad que agradecemos mucho tu tiempo. Durante la presentación hablaste sobre este cambio de paradigma que existe del proceso de procura tradicional al proceso deseado, donde este proceso deseado es donde las empresas pueden empezar a generar valor. Me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿cuáles son algunos beneficios que trae el tener un buen proceso de procura? Bueno, el primero y yo creo que el más importante es generar valor económico a la empresa, ¿sí? Es que el área de procura sea un área rentable, que además, sí, contemos con personal capacitado, con habilidades suficientes y necesarias, las mismas necesarias, para poder lograr las metas y objetivos que nos planteemos. Yo creo que en la medida que tengamos un buen proceso de procura, ¿sí?, vamos a participar de manera estratégica en los logros de las metas y objetivos de la organización. Ok, está muy claro. Muchas gracias, José Luis. Hay algo que me gustaría entender. Normalmente las empresas ven esta área como un gasto y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los pasos que una empresa debe de seguir para que su proceso de procura empiece a generar valor? Bueno, creo que lo más importante es autoevaluarnos. Creo que lo más importante es identificar en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cómo nos queremos ver el día de mañana? ¿Cómo estamos con respecto a industrias similares, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? ¿Sí? Hacer una ruta crítica de nuestro proceso de maduración, ¿sí?, y identificar si estamos en una etapa inicial, intermedia o avanzada. Hay industrias que están en etapas avanzadas y que sus procesos de procura están perfectamente estructurados y que generan valor a la organización, puede ser el caso de la industria automotriz. Pero hay otras, ¿sí?, que tenemos que identificar las áreas de oportunidad que nos permitan crecer en el tiempo y con ello buscar, ¿sí?, generar valor a la institución. Ahorita me decías, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, cuando tenemos un proceso de procura perfectamente edificado, las áreas de contratación dejan de ser un costo para la empresa. Se convierten en áreas rentables. Inclusive, ¿sí?, de cómo hacen las cosas,
se traducen en que las áreas de contratación, ¿sí?, dejan de ser áreas estratégicas, dejan de ser áreas de costo para convertirse en áreas estratégicas, ¿sí?, coloquial, por sí sola. Yo creo que parte de lo que tenemos que buscar con estos cambios, ¿sí?, ponernos una meta y un objetivo, Ok, José. y identificar plenamente el grado de madurez en el que queremos estar. Claro, sí, lo que acabas de platicar ayuda muchísimo a que las empresas vean esta área como una inversión, ¿no? Como una inversión que puede generar valor para la empresa. Quiero hacerte una última pregunta antes de pasar a las conclusiones de esta sección y después continuar con las preguntas de nuestro público. Quisiera platicar un poco sobre esta nueva normalidad que estamos viviendo. Todas las empresas estamos teniendo que reaccionar a situaciones de corto plazo debido a la pandemia mundial. Hablaste sobre la reactivación económica a través de la reconstrucción de las cadenas de suministro y la colaboración entre empresas, lo cual se vuelve muy relevante al momento de establecer relaciones con proveedores, contratación de bienes e implementar modelos de abastecimiento estratégico. Tomando esta idea como base, la pregunta sería, ¿qué mensaje le darías a las empresas para animarlas a fortalecer su proceso de procura, no solo en un corto plazo, sino también viendo un poco más hacia? Mire, es un reto por el cual estamos pasando, ¿no? Y yo creo que es un reto que tenemos que adoptar todos. Hoy, bajo la situación que estamos viviendo, ¿sí?, hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo, unas a través del gobierno, otras a través de las cámaras industriales, ¿sí?, que existen en el país, otras a través de grandes empresas o grupos, consorcios, ¿sí?, que pretenden, ¿sí?, que busquemos la forma de cómo salir adelante en el menor tiempo posible, cómo reactivamos, como decía, la economía del país de la manera más rápida, ¿sí? Yo creo que ahí es donde está el reto. ¿Qué podemos hacer nosotros para colaborar con nuestro grano de arena, ¿sí?, y poder buscar la forma de cómo salimos más rápido de la crisis en la que nos hemos visto inmersos derivado de la pandemia? Yo creo que una de las situaciones más importantes es a través de las áreas de procura, porque esas áreas de procura van a ser las que nos van a llevar a poder, ¿sí?, identificar y consolidar a las cadenas de suministro que nos permiten reactivar los procesos productivos que ayuden a obtener, ¿sí?, en una manera mucho más eficaz y pronta, ¿sí?, la reconstrucción de la economía del país. Yo creo que ahí es donde debemos de ver uno de los incentivos más grandes de por qué tenemos que buscar hacer mejor las cosas de como las veníamos haciendo. De por qué, sí, si tenemos un proceso de procura maduro, va a permitir, sí, que se detone una mejor forma de cómo reactivar la economía del país. De cómo podemos, como veíamos hace unos momentos, ¿sí?, hacer que la oferta que hoy existe cubra las necesidades de la demanda que también se tiene. Y eso nos permita reactivar el proceso productivo de todas las empresas. Creo que eso es la Buenísimo, parte importante. buenísimo, José Luis. Pues bueno, muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas. Voy a pasarle el micrófono a Paco para hacer un recuento de todo lo que hemos estado platicando y de ahí poder pasar a a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestro público. Bien, José bueno, Luis.
Escucho perfecto. Gracias, Pablo. Básicamente lo que quería primero es agradecerte, José Luis. Hay algunas preguntas que ahorita Pablo nos va a ayudar a recuperar de parte de la audiencia en lo que le damos el tiempo de poderlas leer. Lo que quiero es destacar un poco el tema, uno de los temas de los que mencionaste. Yo creo que hay un proceso completo, hay toda una secuencia entre lo que comentaste, todo es relevante. Sin embargo, me quedo yo y me permito destacar algunas cosas. La primera es que hay un cambio de paradigma, la procura tradicional contra el proceso deseado en términos de generación de valor. Es decir, las áreas de contrataciones regularmente están dedicadas completamente a la compra y lo que estás proponiendo aquí realmente es no solo compra, sino además tienes que buscar la forma de que en ese proceso de procura, de abastecimiento, logres generar valor a cada una de las áreas operativas dentro de la organización y a la organización completa. Entonces, es un cambio de paradigma. La segunda es que hace un tema bien relevante, que es la profesionalización y especialización del equipo. Hay un tema en donde, como bien mencionaste al principio, algunas de las áreas de procura y la gente que está ahí llega de manera circunstancial. Es alguien que sabe comprar, va comprando y va generando una práctica que funciona, pero que si queremos realmente elevar una competitividad, distinguirnos del mercado, distinguirnos de la competencia, pues no basta con eso, realmente se tiene que dedicar esfuerzos importantes para esa profesionalización. Finalmente, creo que hay un tema que hablas, no finalmente, pero hay un tema de nuevo enfoque, y es la procura no solamente se queda hasta el momento en que le das esa fortaleza a través de las etapas, de hitos que nos estás sugiriendo, que nos estás proponiendo, de la especialización del personal o de la gente que trabaja ahí, sino que realmente tienes que sumar esfuerzos, por ejemplo, con tus proveedores. Los estás sumando no solamente para que te abastezcan o para que te limites a un proceso tradicional de compra o transaccional más bien, sino realmente los incorpores a elementos como aliados para poder incorporar elementos de abastecimiento estratégico. A mí me parece que lo mencionaste ahorita, más adelante en el tiempo habrá una oportunidad de platicar sobre esto, pero creo que es algo relevante, subir a los proveedores al tren para que puedan realmente aportar valor también ellos, no solamente tu proceso. Y bueno, nomás es mencionar esa lámina en la que nos propones una serie de hitos, se ve compleja, se ve complicada, no solamente, no todas las empresas, como bien lo mencionaste, del tamaño de la situación en la que están, cubren o necesitan cubrir todas ellas, pero creo que dan una referencia perfecta, un framework completo para poder decir, y como dijiste tú, ¿dónde estoy y dónde me veo? Tal vez no todo me aplica, pero estás poniendo ahí un marco de referencia en donde digas, podemos decir nosotros como empresarios, sí, check a esto, check al otro y falta lo que sí. Creo que esto es una aportación importantísima. La audiencia tendría que estar viendo esto realmente como si, bueno, ahora sí ya me veo dónde estoy y para dónde sigo. Así es como lo percibo. ¿Tú qué opinas, José Luis? Estoy totalmente de acuerdo. La realidad es que, bien lo acabas de señalar, esto solamente es un marco de referencia, no es una receta de cocina. Cada quien tiene que situarse en el momento en el que se encuentra, ¿sí? Las etapas o niveles de madurez, ¿sí? No necesariamente son igual para todos, ¿sí? Lo que tenemos es que realmente buscar que de los marcos, ¿sí? Y de las mejores prácticas que hay a nivel nacional e internacional, ¿sí? En industrias similares, qué es lo conveniente y qué es lo que nos aplica realmente para los objetivos y metas que estamos nosotros buscando. Entonces, esa yo creo que es la idea principal. Sí, otra es el reto, como lo señalamos, que significa es hacer una autoevaluación y buscar estar el día de mañana en un mejor momento que en el cual me encuentro hoy. Yo creo que eso es la parte importante. ¿Sí? Y evidentemente, en la medida en que hagamos mejor las cosas, en la medida en que busquemos interactuar mejor con nuestro entorno, es en la medida en que vamos, ¿sí?, a lograr la madurez deseada. Buenísimo. Estamos llegando casi al límite del tiempo, así que Pablo, adelante, arréncate con algunas preguntas del público y por supuesto, lo que no se pudiera responder ahorita, estaremos en posibilidad de poder ponerlo en línea en algún momento, pero todo el tiempo que crezca, Pablo. Venga, pues bueno, José Luis, ahí te va la primera. ¿Qué tanta resistencia se ha observado cuando se incorpora un proveedor como socio estratégico? Como todo, mucho depende de los vicios, y perdón que lo diga de esta manera, que existen dentro de una organización. ¿Sí? Normalmente estamos acostumbrados, sí, a estar
a trabajar con un proveedor porque es el que ya conoce cómo hacemos las cosas, ya sabe cómo nos tiene que atender, ¿sí? Inclusive es el que a veces nos consiente de una manera no usual o no conveniente, ¿sí? Y por eso pues nos resistimos al cambio. Pero la importancia de esto, ¿sí? No nada más es por qué hacemos ese cambio, sino identificar que a veces el cambio es bueno, ¿sí? Que realmente, si el proveedor con el cual venimos trabajando nos da lo que estamos buscando, nos cubre las necesidades, nos entrega en tiempo, con la calidad, etcétera, ¿sí? Y si no, pues buscar en el mercado qué más hay. Habrá otros que a lo mejor nos den, ¿sí?, lo que realmente requerimos, ¿sí? Ahora bien, si es un proveedor que participa en una de las etapas críticas del proceso, pues entonces buscar la forma de cómo lo desarrollamos. ¿Cómo hacemos que el día de mañana nos dé de manera integral lo que nosotros buscamos? Si te Ok, encuentras resistencia al cambio, sin embargo, pues hay que trabajar con ella. Y ahí es donde entran, ¿sí?, muchas de las aptitudes o habilidades que deben de contar con el personal con que contamos, ¿sí? Mucho viene con la actitud precisamente también de las áreas, ¿sí?, productivas, ¿sí?, de las áreas, ¿sí?, que se dedican a llevar a cabo la operación de las organizaciones, ¿sí?, que a veces son las que no quieren cambiar al proveedor, porque también están acostumbrados que ese proveedor les da y les lleva las cosas en el momento que quieren. Entonces, bueno, este es de la empatía y la comunicación apreciados. Normalmente lo que yo recomiendo en estos casos, sí, y es lo ideal, es que cuando tú estás definiendo, sí, los modelos de abastecimiento estratégico que vas a implementar en la organización, sí, las áreas productivas, las áreas técnicas deben de participar de manera activa, de origen, de inicio, desde que se define la necesidad, desde que se establecen las categorías, etcétera, sí, deben de participar las áreas técnicas. ¿Por qué? Porque entonces ellos van formando parte de la construcción y eso te evita, ¿sí?, a que cuando se erigen los muros correspondientes, ¿sí?, los puedas brincar fácilmente. Ok, está muy claro, muchas gracias. Bueno, ahí va la siguiente pregunta que dice, ¿en qué tipo de industria o negocio puede tener mayor potencial este tipo de procesos de procura? Yo creo que en cualquiera. Sí, la realidad es que de ahí radica la importancia, ¿sí?, de la evaluación que nos tenemos que hacer, ¿sí? No necesariamente esto que mencionamos en la presentación está enfocada a una sola industria. De ahí nace la importancia de ver qué están haciendo otras industrias similares, ¿sí? El ejemplo que señalé de una industria que se encuentra en una etapa de madurez, ¿sí?, alta, como es la automotriz, ¿sí?, a lo mejor no tiene nada que ver estrictamente en sentido directo con otro tipo de industria, ¿sí?, pero participa en segmentos de diversas industrias. Y entonces, el adoptar las mejores prácticas de cada una de ellas y adaptarlas a las necesidades de mi organización, de mi negocio, ¿sí?, esa es parte del reto, ¿sí? Esa es la parte importante que tenemos que identificar y visualizar para ver cómo mejoramos nuestro proceso. Ok, está muy claro, muchas gracias. La siguiente dice, ¿qué tipo de proceso de procura es recomendable para empresas pequeñas? Bueno, yo creo que eso ya lo respondiste un poco con la pregunta anterior. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta más por cuestiones de tiempo. La que sigue dice, ¿cuánto bajó el costo de procura al pasar de compras transaccionales a procura estratégica? Bueno, depende mucho, ¿sí? En promedio, ¿sí?,
traemos ahorros entre el 15 y el 30%. Normalmente, o sea, en términos generales, ¿sí? Obviamente, pues buscamos promediar el ahorro, ¿sí? Derivado de todos los procesos, ¿sí? Sin embargo, hay categorías que inciden más por su volumen, por la criticidad, por el costo de los bienes o servicios que se requieren dentro de esa etapa del proceso, ¿sí? Que inciden más en el ahorro. Pero en promedio, sí, se han logrado, hay antecedentes de que se han logrado ahorros entre un 15 y un 30% en promedio. Sí, en particular o en general, en la organización para la cual presté mis servicios, sí, llegamos a obtener ahorros en promedio del 20 o 25%. Ok, está muy claro. Muchísimas gracias, José Luis. Todavía hay algunas preguntas, pero por cuestiones de tiempo yo creo que vamos a terminar aquí. Muchas gracias, José Luis, por aceptar esta invitación a este webinar. Y Juan Pablo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, primero que nada, muchas gracias, José Luis, otra vez por estar aquí, por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros. Y a todos nuestros invitados, muchas gracias por su atención. Los invitamos a estar pendientes de nuestras siguientes 2 sesiones, en las cuales hablará más a fondo sobre la relación con los proveedores y el abastecimiento estratégico. Les recuerdo que pueden visitarnos en www.iraltus.com, donde encontrarán el video de este webinar, los videos de las series pasadas, la liga para inscribirse al webinar de la próxima semana y mucho más. A nombre de Iraltus, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.